Muy buenos días. El día de hoy en La Culpa es de Mercurio vamos a hablar sobre un tema fundamental para la comprensión de lo que es tanto la filosofía como la psicología existencialista. Ese espacio es fuera de los que normalmente realizamos los jueves cada 15 días. Este es un espacio un poco más teórico, como habíamos visto anteriormente, donde hablaremos esas bases teóricas y cómo se pueden comprender de cierta manera desde esta parte de la psicología. El objetivo de estos espacios es comprender de una manera un poco más básica y lo más clara posible de dónde es que viene este enfoque, de dónde es que de cierta forma vienen esos términos y cómo se entiende el ser humano desde esta perspectiva. En espacios anteriores a este habíamos trabajado lo que era Edmund Husserl con la iniciación o el inicio de la fenomenología. Ese inicio fue de cierta manera muy cercana a lo que fue los pilares básicos del existencialismo. Y lo que vamos a tocar el día de hoy es el papá de la psicología, de la filosofía existencial. Vamos a tocar al primer filósofo que comienza a pensar más allá de solo conceptos abstractos, más allá de conceptos centrados en el mundo de las ideas y plantea un cuestionamiento a la hegemonía que había en el momento, que ya veremos más adelante. En ese momento hablaremos sobre Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, o conocido como el filósofo jorobado, era un filósofo nacido en 1813 en Dinamarca. Soren Kierkegaard venía de una familia propiamente creyente, sobre todo por la línea del padre, de un padre muy fundamentalista, luterano, que de cierta manera estaba fielmente apegado a esas creencias, pero que aún así tenía un tipo de vivencia o estilo de vida, podríamos decir que no tan fiel a los criterios morales que se imponían para esas creencias. Es de esa forma que Soren Kierkegaard creció con ese tipo de modelos y dándose cuenta que en esas situaciones el padre, em, por cuestiones ya muchas veces incomprendidas por el mismo filósofo en su niñez, en su juventud, notaba que era poco coherente con lo que realmente profesaba. A eso nos referíamos como que, por ejemplo, tuvo una fijación fuerte el papá de tener descendencias masculinas y no femeninas. De esa manera se dio cuenta que su primera esposa no le daba hijos, por lo cual decidió cortar esa relación y divorciarse, que era uno, en esa época, era un elemento no tan bien visto en el ámbito religioso, o terminar ese tipo de relaciones. Y tuvo cercanías y relaciones sexuales, por ejemplo, con la criada que tenía en su momento. Una criada que tenía cierta cercanía con la familia a nivel sanguínea, pero que tuvo de cierta manera fuera del matrimonio. Ya después, estando ella embarazada, fue que consolidaron ese matrimonio y de ahí tuvieron 7 hijos. De esos 7 hijos, 5 murieron murieron jóvenes debido a diferentes razones, sobre todo pues a más enfermedades y más que en la época no había esas facilidades, tratamientos médicos y la ciencia no había avanzado tanto como para llegar a solucionar la gran mayoría de las afecciones. Es por eso que el padre comenzó a culpar a Dios con respecto a esa infortunios. Eh,
culparlo a él de cierta manera por algo que él de cierta manera era no coherente con los criterios morales de los que eran los luteranos. Y de esa manera fue que comenzó a venir Soren. Soren fue el último de los hijos, fue el séptimo, y de cierta manera notó esas imperfecciones existenciales de su padre y comenzó a notar que de cierta manera eh, la creencia luterana y más el cristianismo tenían ciertas falencias. Es de esa forma que a partir de ahora Soren le comenzó a generar cierto distanciamiento a esa comprensión teológica del mundo, pero aún así quería tener esa cercanía con su padre. Es por eso que en su lecho de muerte, eh, el padre le pide a Soren que de cierta manera se fuese pastor del orden luterano, por lo cual decide hacerle caso al padre. De esa manera alcanza a estudiar un tiempo teología y de ahí se da cuenta que la teología no respondía realmente a las cuestiones del ser humano. Desde la perspectiva de Soren, notaba que la teología quedaba muy corta con respecto a lo que realmente era el ser humano. Y es por ello que ya en 1841-42 comienza su formación en filosofía y de ahí comienza a partir la crítica sobre todo no a la creencia luterana, sino al cristianismo en sí, que era esa creencia hegemónica de la época de Europa. De esta manera comienza a construir con diferentes escritos. En su total su vida fue muy prolífera y tuvo un total de 20 escritos entre ensayos, novelas, poemas, que ya veremos más adelante cómo eran esos tipos de escritos. Pero ese tipo de filosofía creada y comenzada a sustentar por Soren Kierkegaard se estructuraba desde dos elementos o desde dos líneas. La primera era esa crítica hacia el cristianismo, una crítica propiamente hacia el comportamiento de los cristianos y de la existencia, que es la otra línea, la existencia sí del ser humano, independientemente de cualquier tipo de creencia. Para partir de esta primera parte de la creencia cristiana, él consideraba que el cristianismo de la época era un cristianismo burgués, un cristianismo que de cierta manera era un existencialismo incompleto. Lo decía así de esa forma porque notaba que habían crecimientos, habían elementos teóricos o incluso de constructos que no eran coherentes con la forma de ser tanto de los que se llamaban cristianos, de como los que profesaban como pastores. Es de esta manera que tuvo una crítica fuerte y eso a los cristianos y más en el ámbito religioso les toca. Que les toca que alguien dentro de su propia líneas de pensamientos haga una crítica siendo aún así creyente. Muchos de los golpes que tuvo a nivel epistemológico y estructural la iglesia de la época no les afectó de cierta manera debido a que venían de personas o agnósticas o ateas. Pero las críticas que hacían desde Spinoza y también desde Soren Kierkegaard con respecto a la incoherencia del ser humano dentro del ámbito de la creencia cristiana fueron una de las cosas que más pesaron, tan así que estuvo muy cerca de ser excomulgado gracias al obispo Munsen, que al final de su vida Soren Kierkegaard criticó fuertemente al saber y al notar que de cierta manera obligaba a que, a que sus creyentes fuesen un ser humano visto desde el sufrimiento, la victimización y no desde el ámbito de la potencialidad. Y en contraposición también criticaba sobre todo al obispo Munsen por el hecho de promover la pobreza y promover de cierta manera
una vida austera cuando en realidad él no lo era y era completamente distinto. De ahí comienza a surgir el concepto de lo que es la coherencia del ser, de la coherencia de decir qué es lo que yo voy a plantear con mi vida y cómo la voy a seguir. De ahí es donde comienza a construirse esa otra rama, que es de cierta manera lo que vamos a tocar el día de hoy, y es cómo se construye y cómo se concibe la existencia del ser humano desde ese ámbito de lo que es realmente la apropiación de nuestra propia vida, de nuestro propio ser. Por eso Soren se catalogaba o se le conocía como el filósofo de la apropiación, de la libertad, de la coherencia del ser humano. Es de esa forma que Soren plantea, a partir de cómo es el comportamiento humano, dos grandes polos o dos grandes elementos que sustentan la verdad o que sustentan la comprensión de la realidad y de la verdad misma. Y es el mundo de lo finito, de lo que es objetivo a la verdad, y lo que es infinito, o sea, lo subjetivo. Cuando él habla de lo que es finito o objetivo, aquí Soren hace una fuerte crítica a esa filosofía hegemónica que había en el momento, que era esa filosofía hegeliana, esa filosofía del idealismo alemán, donde se centraba muchas veces en los conceptos más abstractos y más alejados de lo que era la realidad del ser humano. Conceptos como propiamente dichos como la moralidad, la ética, el buen vivir, que de cierta manera al puesto en la práctica y en la praxis era como, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos palpar? Y es algo que él siempre criticó. Dentro de esa línea está también los conceptos teológicos, como un elemento propiamente de la concepción de cómo era Dios desde las escrituras. Planteaba Soren desde el ámbito de la creencia del cristianismo, que dentro del ámbito objetivo podría estar esa concepción que tenía Dios desde el ámbito del antiguo, del Nuevo Testamento, por ejemplo, cómo era la concepción del ser cristiano dentro de las escrituras papales de la época y cómo, por ejemplo, desde la escritura se veía el buen comportamiento del ser humano, pero todo eso era desde un marco teórico nada más. No era un marco realmente vivencial que pudiese el ser humano decir, venga, aquí yo puedo tomar y ser un cristiano, que era una cosa diferente al concepto y la construcción de cristiano como tal. Entonces, de cierta manera, se creaba el concepto, más no el cómo ese concepto se aplicaba en la existencia. Y esa era una de las críticas, no solo al idealismo, sino al romanticismo e incluso a los planteamientos platónicos propiamente y a los elementos socráticos, ya que él también, aunque era fan de Sócrates por su método socrático de preguntas abiertas, él le daba críticas a Sócrates precisamente por eso, porque le tenía uno mucha fe al ser humano de que iba a tener una creencia, a que iba a buscar la verdad como un elemento del conocimiento. Y otra de las razones también era porque se centraba la verdad como un elemento objetivo, como un elemento teórico. Una de las críticas fuertes que le hacía Soren es que decía como, bueno, Sócrates es muy bonito el método, pero ese método, el elemento socrático y el diálogo dialéctico que él hace no se centra en cómo vivir de ser humano, sino en el conocimiento más teórico y racional y no es el elemento vivencial. Y es de los primeros filósofos o uno de los que pone la piedra fuerte en pensar cómo poder coger esa teoría y plasmarla en lo que es la existencia del ser humano en sí. Es de esta manera que plantea el otro elemento, la otra vía, que es el elemento de lo infinito, de lo subjetivo. Y es, de cierta manera, en este ámbito, cómo el ser humano puede vivir en esta pregunta de cómo se tiene ese concepto del cristianismo, ser cristiano, ¿cómo puedo yo vivir el cristianismo? ¿Cómo puedo yo vivir siendo psicólogo? ¿Cómo puedo yo vivir siendo ingeniero? ¿Cómo puedo yo vivir siendo padre, madre, abuelo, tía o hijo?
más allá del concepto propio. ¿Sí? Es de cierta manera que Soren da a entender que este ámbito de lo subjetivo tiene unas características específicas y más concretas que son esa aplicación del objetivo. Es de esa forma que ese ámbito va más centrado al cómo, hacia los valores que centran al ser humano en el cómo existir, mientras que el marco del objetivo de la vivencia se pregunta en el qué. Se pregunta de cierta manera en los hechos que suceden detrás. ¿Sí? Entonces, esas preguntas hacen que de cierta forma ubique la existencia del ser humano y plantee al marco de lo filosófico y de la reflexión, cómo el ser humano se puede comenzar a apropiar de su propia existencia, teniendo en cuenta ese elemento del cómo vivir. Es de esa forma que él hace esa crítica también al cristianismo como ese planteamiento de la época en que era un camino fácil para el existir del ser humano, que frente a cualquier sufrimiento y cualquier angustia o cualquier problema que hubiese en la vida, no le planteaba o no le daba el peso a la responsabilidad que tenía el ser humano en el momento que lo llevaba a ese problema, a ese sufrimiento que tenía, sino que le daba el camino fácil. Él decía la escalera más rápida hacia el cielo, diciéndole, tranquilo, tú te vas a salvar, tranquilo que Dios te va a perdonar. Y no le decía, bueno, ahora tú qué puedes hacer para poder ser mejor, que era uno de los planteamientos y las críticas que se unían con esa primera línea de pensamiento que él tenía de crítica hacia las creencias irracionales. Es de esta forma que a partir de esas subdivisiones él comienza a decir, la verdad, y es el título de esta charla, de este en vivo, es la verdad, es la subjetividad. Y aquí él pone un inciso, dice, no quiere decir que la verdad le falte objetividad, sino que la objetividad es la base que permite a la subjetividad, entendida como vivencia, para poder crear, poder diseñar, poder tener una posibilidad, que eso vamos a ver en qué se entiende ese marco o cómo se entiende ese concepto de posibilidad. Es de esta manera que le da más prevalencia al cómo vivimos que al qué es lo que vivimos. Y ese es un elemento sumamente importante que él comienza a ver. Normalmente cuando uno comienza a plantearse y a comenzar a ver los pilares de lo que es el pensamiento de Kierkegaard, tiende a ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque él, dentro de sus planteamientos, incluso dentro de su tesis doctoral, él usa mucho el ámbito del sarcasmo y la ironía. Él, de forma agrede, busca que el lector se confunda, que el lector no entienda. Porque dentro de ese pensamiento, él está trabajando un ámbito del meta lenguaje y la meta literatura, por así decirlo. Él mismo, dentro de sus escritos, menciona que busca que el ser humano se confunda para poder entrar por detrás y darle esa estocada que necesita, ya que esa persona que de cierta manera se encuentra engañada por esas creencias que habíamos visto o por esos conceptos del marco objetivo, si lo ve desde una lectura o desde una comprensión entendida, va a generar defensas tanto sociales como psicológicas para defender su punto. Mientras que si está confundida, que si está en la incertidumbre, está a la deriva del autor, en este caso Soren, para poder replantearse esa creencia de decir, venga, lo que yo estaba pensando inicialmente no era tan así. O venga, yo estoy planteándome esta idea de ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo, pero no me estoy planteando cómo hacerlo. O solo lo estoy dejando en ideas. Es de esta forma que Soren hace esa puntualización, diciendo que muchas veces
no quieren conocer la verdad subjetiva del cómo vivir, porque de cierta manera esto hace que el sujeto se afronte a la realidad de sus errores y a la realidad de la angustia existencial que eso implica. Ahí vamos a comenzar a ver un concepto muy importante que es la angustia, ¿sí? La angustia y también un elemento de la desesperación. Son dos elementos que vamos a tocar un poquito más adelante, pero que de cierta manera hacen que al evitar o querer evitar esa angustia o desesperación, el ser humano comienza a generar defensas o comienza a generar evitaciones desde el marco de lo social y lo subjetivo con lo psicológico. Es de esta manera que notamos, por ejemplo, que hoy en día las personas prefieran el camino fácil, como veíamos esa escalera fácil al cielo, con creencias mucho más light o relajantes, como por ejemplo la astrología, o por ejemplo el coaching, o por ejemplo el counseling, o por ejemplo algún tipo de sectas o creencias que desligan la responsabilidad de las acciones a lo que nos está sucediendo. Y te dice, así como nosotros pusimos de forma irónica en este espacio, la culpa es de Mercurio retrógrado. Mis problemas mentales o mi problema, mi maltrato psicológico, mi violencia intrafamiliar es debido a que Mercurio está en la cuarta casa de no sé qué, ¿no? De Sagitario, y que por eso hoy estoy más violento y le pego a mi mujer, por ejemplo. Cuando en realidad Soren Kierkegaard te plantea y te dice, hermano, eso en realidad es por ti que está pasando. Y eso tú lo decidiste. Por eso Soren plantea que es mejor que el ser humano, dentro de sus escrituras, dentro de su metalenguaje y metaliteratura, inicie y permanezca confundido, para que no genere esas defensas y no excuse del por qué tiene ese tipo de situaciones. Es por eso que de cierta manera tiene incluso dentro de sus lecturas seudónimos. Él planteaba muchos seudónimos como el propio Sócrates, propio Don Juan, Fausto y Bejanés de Silencio, Bejanés di Silencio, que era el que escribía el libro Temor y Temblor, por ejemplo, o Fausto y Don Juan, que planteaban esa lectura de lo que era el libro o lo uno o lo otro. Y es, de cierta manera, a esto le permitía a Soren poder distanciarse en su tema y poder no limitarse al pensamiento o a la estructura que tal vez Sorens podía pensar, sino que tal vez cómo era ese personaje y cómo podía pensar ese personaje dentro de una situación en específico. Estas lecturas que él plantea Soren lo planteaba desde diferentes textos. Él era muy prolífero en esos temas, entonces tú veías que Soren tenía unos escritos constantes de aforismos, de novelas, de teatro, de poemas, incluso tesis filosóficas. Y él lo hacía desde diferentes elementos con ese fin, con que llegara más gente, pero más gente se confundiera, sí. Y esa era la ironía, él buscaba ese elemento. Y cada uno de esos escritos llegaba a tocar formas en cómo de cierta manera el ser humano iba manejando su existencia. Es de esta forma que él estructura dentro de esos 20 escritos tres estadios. Tres estadios que en una otra charla vamos a hablar en una segunda parte, que son básicamente tres. El mundo de lo estético, el estadio de lo estético, que se centra en ese ámbito del, más del momento, más de la belleza, más de cómo se luce en el momento,
Es ese elemento como más casi parecido a lo que se planteaba con Dionisio, con la filosofía dionisiaca. Está el otro estadio de lo ético, que es más centrado hacia el deber ser, hacia el pensar más dentro del comportamiento, pensado hacia lo social, cómo mi comportamiento se adecua a la estructura social y a la cultura. Y finalmente, al estadio de lo religioso, que es un estadio de cierta manera que él más trabajó en ese libro de Temor y Temblor, y de lo estético y lo ético con el libro de lo uno o lo otro. De esta manera él ubica de forma muy general, por ejemplo, a filósofos, a pensadores dentro del marco de lo ético. Mientras que las personas que viven en el momento, que viven en esa instancia del confort o de vivir entre los excesos, lo mantienen, los encasilla dentro del marco de lo estético. Mientras que el ámbito de lo religioso se plantean a esas personas que dan ese salto de fe. Ahí es donde comienza a verse un concepto que ya luego Jean-Paul Sartre toma para sus planteamientos más de la construcción del ser, más de la construcción de libertad, tomando mucho de estos conceptos propios de Soren. Y es de esta manera que comienza a verse que el ser humano viene desde ese primer estadio, y en la medida que el ser humano estructura y madura en su apropiación de su existencia, comienza a ir creciendo en cada uno de esos estadios. Es de esta forma que, muy general, notaremos que para construir esos estadios a madurez, él plantea un término que se llama yo. Pero ese yo va a ser diferente a los demás filósofos que normalmente se plantean. Él plantea que ese yo es esa relación que hay, o esa síntesis que hay, de lo que se conoce como cuerpo y alma. Un concepto que él toma desde Descartes y lo plantea, pero más pensado hacia el existir y la comprensión del ser. Entonces él dice, el ser humano es tanto ámbitos del instinto del cuerpo como el animal del cuerpo, como también del alma como un elemento psicológico. ¿Sí? Y dentro de lo que es el existir, de lo que yo soy o lo que yo quiero ser, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto, el ser es de cierta manera lo que yo voy haciendo en mi existencia, y el yo es lo que yo voy construyendo como identidad, de una forma mucho más clara. Para él esa existencia es esa relación entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma como elemento psicológico. Y esas relaciones, que lo veremos ya en una segunda charla, en una segunda parte, cuáles son esas relaciones, hacen que el ser humano exista. Y esa relación del existir es lo que plantea como el concepto de lo espiritual. De ahí, de cierta manera, es que comienza a consolidarse ese concepto de lo espiritual dentro de la filosofía existencial, que lo tomas Martin Heidegger, que lo toma ya un poco Sartre, y lo comienza a tomar Unamuno, eh, pero que de cierta manera no es tan claro para personas que no están empapadas con respecto a la filosofía existencial, y piensa que lo espiritual es el elemento religioso, cuando en realidad lo que se planteaba desde Soren, que era el iniciador, el papá del existencialismo, es que cuando se habla de lo espiritual, es esa relación que hay dentro del ámbito de lo psicológico y lo corporal, el existir. Dentro de ese marco del existir, Soren plantea algo muy importante, y es que en la medida que el ser humano se va relacionando entre el cuerpo y lo psicológico, se van generando eh, ciertos momentos en los cuales va a tomar conciencia o se va a dar cuenta de que está en un estado de, de armonía, ¿sí? Un estado de armonía que le lleva al ser humano, de cierta forma, a un punto prolongado de inconsciencia. Es como esa zona de confort, lo que hoy en día se conoce como una zona de confort, pero una zona de confort que te adormece.
no te permite ver cómo estamos siendo incoherentes con nosotros mismos, cómo estamos siendo no responsables de nuestros problemas, y eso hace que de cierta manera nos adormezamos existencialmente hablando. Y por eso para él, para Soren Kierkegaard, y por eso se conoce mucho a Soren Kierkegaard, es por el concepto de decir la vida en esencia es sufrimiento y angustia. Pero un sufrimiento no del dolor, de la pena, de la victimización, sino un sufrimiento que te moviliza. Que es lo que hoy en día básicamente se resume en ese elemento que te saca de la zona de confort y que te genera esa incomodidad de decir, venga, estoy incómodo y que tengo que movilizarme para generar ese cambio y así poder crecer como persona. Bueno, eso Soren Kierkegaard ya lo planteaba desde 1800 y pico. Y se llama sufrimiento y angustia. Obviamente ese término sufrimiento y angustia tiene un elemento más profundo que ya si lo ponemos a ver en un análisis filosófico más profundo, pues tendrá unas connotaciones y unos tintes más complejos. Pero para poderlo entender es como ese elemento de que te mueven de la zona de confort y te obliga a moverte. ¿Sí? De ahí es donde aparecen dos conceptos importantes que veíamos anteriormente, que era la angustia y la desesperación, que él lo entiende como enfermedades del espíritu, o sea, enfermedades del existir, que es mientras que estamos en esa relación cuerpo y alma, cuerpo psicológico, se van generando esas angustias. Entonces, ¿qué pasa o cómo se concibe la angustia? La angustia, Soren lo conceptualiza o lo comienza a ver como, de cierta manera, ese elemento no negativo, ese elemento que de cierta manera viene detrás de la elección del existir, del escoger qué vamos a hacer. Es poner de cierta manera, y eso lo planteaba Soren, de decir, tú estás en este plano de espacio y tiempo, donde está el presente, el pasado, que fue lo que has hecho, y el futuro. ¿Y qué nos plantea la angustia? Nos plantea en que frente al futuro no tenemos nada al frente, tenemos una nada, pero una nada que puede construir cosas nuevas, que puede llenarse. Y él decía, es como tener un cuarto vacío que queremos ir llenando con muebles, con sillas, con mesas, con cuadros. Entonces yo quiero un cuarto que sea mucho más clásico, yo quiero un cuarto posmoderno, o quiero un cuarto más industrial. Eso depende de que nosotros cómo queremos estructurar ese cuarto, ¿sí? Pero aquí lo plantea de esta manera y plantea es, el futuro es incierto por el hecho de que no sabemos cómo se puede plantear, ¿sí? Y ahí es donde se genera esa angustia. Pero se genera esa angustia también ¿por qué? Porque al momento de nosotros escoger en el presente, nos damos cuenta que hay un número casi ilimitado de opciones a las que podemos escoger. Por ejemplo, el simple hecho o el típico hecho de decir, venga, ¿yo qué quiero hacer cuando sea grande? ¿Quiero ser médico? ¿Quiero ser abogado? ¿Quiero ser ingeniero? ¿Quiero ser psicólogo? ¿O quiero ser filósofo? ¿O quiero ser administrador de empresas? Hay una serie o un sinnúmero de formas de escoger, opciones de escoger. Y el hecho de tener esa gran variedad de opciones genera esa angustia por el hecho de decir, si yo escojo ser médico, pierdo mi posibilidad de decir, venga, yo cómo pude haber sido siendo filósofo, o cómo pude haber sido siendo abogado, o cómo pude haber sido siendo yo ingeniero industrial o siendo administrador de empresas. Y esa angustia hace que el ser humano genere esa movilización y tenga que escoger, ¿sí? Dependiendo de esas características psicológicas de cada una de las personas, hace que se genere eso que decíamos anteriormente de esas defensas, porque puede ser una angustia tan grande por tantas posibilidades y el yo hubiese escogido, pero yo quería este, pero no, si yo escojo este pierdo la posibilidad de los otros, hace que de cierta manera generemos defensas psicológicas, generemos defensas sociales que hacen que el ser humano
se retraiga, genere problemas patológicos psicológicos o problemas sociales, incluso de irritabilidad o desadaptabilidad sociales. Es de esa manera que le da un paso o le da un cimiento, Soren, también a ese planteamiento de la unión entre lo filosófico y lo psicológico, que esos ya otros autores comienzan a estructurarlos y comienzan a darle paso a ese ámbito de la filosofía clínica o la psicología ya existencial como tal. Es de esta manera que, de esta forma, que la angustia existencial tiene unos tintes que te permiten de cierta manera generar ese elemento que te perturba a ti y te hace cuestionar de ir más allá, de decir, ¿qué hay detrás de esta elección que yo voy a tomar? ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas voy a tener? ¿Sí? Y hace que te movilice de una forma evolutiva, como una voluntad de decir, voy a escoger esto porque esto me va a permitir seguir esta línea. ¿Mm? Esta línea de ser que he escogido, este ser, digamos, ser médico. Entonces mi escogencia es que es escoger la carrera de medicina. ¿Qué decisión hay dentro de la universidad? ¿Ser el vago de la universidad o ser el aplicado? Son decisiones que yo escojo. Escojo ser el aplicado. Listo. Y voy dándome por esa línea ser el médico. ¿Quiero ser el mejor médico? ¿Quiero ser el mediocre? Si quiero ser el mejor médico, listo. Voy a meterme por más cursos. Escojo la opción de los cursos, pero pierdo esa posibilidad de estar en farras, de estar en fiesta, de estar en todas las locuras que uno puede hacer en la universidad. ¿Sí? Quiero ahora, dentro de mi medicina, especializarme en qué, pediatría, neuro, neumonía. ¿Qué voy a escoger? Si escojo neumonía, pierdo la posibilidad tal vez de ser un buen pediatra o de ser un mal pediatra. O si escojo irme por la psiquiatría, ¿será que pierdo la oportunidad de ser oftalmólogo? Son cosas o decisiones que generan esa angustia y te van llevando. ¿Para qué? Para generar esa coherencia del ser. Y es ese segundo concepto de la desesperación que marca Soren Kierkegaard y es la desesperación viene del darse cuenta que hemos vivido no siendo lo que hemos querido ser. ¿Qué implica? Que si hemos escogido ser un buen médico, después de un tiempo, después de unos años, de chocarnos y darnos cuenta, de leer a Soren y por fin entenderlo, decir, venga, he sido el peor médico del mundo. No he sido ético, he dejado morir personas. ¿Mm? O venga, yo he sido administrador de empresas y he dejado quebrar un montón de empresas que me dejaron a la mano. O venga, yo he querido ser el mejor papá del mundo, pero resulta que en realidad cuando miro, soy el que grita, soy el que maltrata, soy el misógino, soy el que le pega a la mujer, soy el que maltrata a mis hijas, a mis hijos, pero aún así creo y estoy en la ilusión de ser el mejor papá del mundo. Y el darnos cuenta de esa desvariación genera ese concepto que Soren plantea como desesperación. Desesperarse al darse cuenta que no somos realmente lo que somos. ¿Sí? Y de ahí, de ese conjunto, es que nace el sufrimiento. Porque el sufrimiento que te dice, hermano, muévete, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer bolita en una esquina y vas a seguir llorando? ¿O vas a ponerte las pilas y vas a cambiar? ¿Mm? Y esas son las cosas que hacen de cierta manera que la filosofía existencial y más desde Soren sea tan dura, sea tan cruda. Porque te plantea la responsabilidad de decir, venga, no le vas a echar culpa al planeta, no le vas a echar culpa a Dios, no le vas a echar culpa al diablo, no le vas a echar culpa a tu signo zodiacal, ¿sí? O no le vas a echar culpa al otro, a la otredad, que es lo que le pasa con el coach. Entonces te plantea decir, venga, el problema es tuyo, afrontalo como bien tú puedes hacerlo. Y esos son unos elementos sumamente importantes que hacen que se genere ese concepto de libertad tan amplia, tan abarcadora. Porque
cuando hablamos de libertad desde el marco de Soren Kierkegaard, hablamos de una forma de apropiarse del vivir, de ser autores de nuestra propia vida. Y es una metáfora que él planteaba y es: la existencia es como si estuviésemos dibujando en un lienzo blanco y cada una de las decisiones que tomamos de nuestra libertad van desarrollando un panorama llamado pintura, llamado obra de arte. ¿Qué obra de arte quieres tú construir? Depende de lo que tú realmente quieras plantearte como ese ideal. ¿Sí? Y qué tan desfasado podemos ser. Entonces te plantea ahí: yo quiero tener como Vincent Van Gogh un dibujo así del típico de los campos holandeses, pero estamos tan incoherentes con nuestra propia existencia que terminamos haciendo un bosque oscuro de penumbras con monstruos y lo dibujamos con otros trazos diferentes y decimos, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y ese es uno de los elementos importantes que plantea la filosofía de Soren Kierkegaard. Y plantea que de cierta manera te pone a ti a decir que de cierta manera la naturaleza no es la que te dicta a ti tu vida, sino que te plantea más bien, es decir, cómo voy yo a vivir con las condiciones que tengo ahora, con ese elemento objetivo que nos hemos planteado inicialmente. Es de esa manera que para cerrar, comenzamos a ver, para cerrar esta primera parte, comenzamos a ver que Soren Kierkegaard es uno de los primeros pilares del existencialismo en el siglo XIX, donde de cierta manera, por su tipo de escritura y además de que solo escribió en danés, no fue tan prolífero a nivel público publicitario en esa época, por lo cual fue ignorado en ese siglo XIX. Ya después, en el siglo XX, con la época de la filosofía alemana, existencialista alemana, y más fuertemente en el existencialismo francés con Sartre, que fue el que organizó todo y dio el nombre de existencialismo, fue que comenzó a darse la importancia que tenía tras Soren, que tenía tras Kierkegaard con su pensamiento, dándose a dar cuenta de que de cierta manera las obras de Soren Kierkegaard planteaban un inicio de decir, voy a coger esto teórico, lo voy a poner en la existencia y te planteo a ti cómo tú vas a vivir la existencia. Que eso antes en planteamientos anteriores no se daban. Y eso comienza a generar hasta un lineamiento ontológico de la comprensión del ser humano, pero desde la existencia. Haciendo ver o haciendo comenzar a ver eso que nosotros comenzaremos a llamar desde la filosofía francesa, poner la filosofía en la calle, poner la filosofía en el común, en la persona que está viviendo ahí, en el pueblo, y no dentro de un elemento oligárquico académico que te piensa desde lo teórico y no desde lo que realmente sucede. Es por eso que es tan importante Soren, y más en esta construcción y más desde el ámbito de la psicología, porque te comienza a plantear unas afirmaciones que luego ya posteriormente lo planteaban los humanistas y los existencialistas desde el marco de la psicología, para plantearse formas en cómo poder nosotros desarrollar terapia. Finalmente, quiero hacer este cierre de esta primera parte de Soren Kierkegaard, eh, dándoles las gracias por haber escuchado este soliloquio, que puede llegar a ser un poco complejo porque es uno de los autores más complejos que hay en esta corriente filosófica. Y quisiera que cualquier duda que ustedes tengan lo puedan poner acá en la caja de comentarios cuando subamos el video o en YouTube. Pero igual forma que si tienen alguna duda con respecto a este autor o que lo están leyendo, no los hagan saber. Y acá nosotros lo haremos lo máximo posible a hacérselos más digeribles. No siendo más, terminamos este espacio extraoficial de la Liga de las Culpas de Mercurio para que puedan de cierta manera digerir un poco este tema. Ya en la segunda parte comenzaremos a hablar más en los estadios, cada uno y cada uno de los detalles que tiene lo estético, lo ético
y lo religioso, y cómo Soren plantea, bueno, nos damos cuenta que no hemos vivido correctamente, yo te voy a dar una fórmula, tú la escoges o no. ¿Listo? No siendo más, que les vaya muy bien y que tengan una buena noche.